Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. En el programa de hoy estaremos tratando acerca de la medida de la fe. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos 5 y 6, leemos lo siguiente. Los apóstoles dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Los apóstoles tenían una petición para el Señor, aumentanos la fe. Pero la respuesta del Señor fue totalmente extraña, haciendo referencia a una semilla. Cuando les respondió, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En la petición de los discípulos encontramos uno de los conceptos populares más arraigados en el pueblo de Dios, y es que la fe viene en diferentes cantidades y puede ser aumentada para ser distribuida en mayor o menor grado en la vida de aquellos que siguen al Señor. De allí provienen frases tan comunes como, hermanos, cantemos esta canción con más fe, o es una persona de mucha fe y por eso Dios la usa. Pongamos más fe a su oración. Por lo tanto, los creyentes que tienen vidas que carecen de las más deslumbrantes manifestaciones de Dios pertenecen a la categoría de personas que tienen poca fe. Cristo en el pasaje de hoy intentaba corregir esta idea errada sobre el aumento de la fe. Cuando pensamos que el tamaño de la fe de una persona es lo que hace la diferencia, automáticamente estamos avanzando por un camino errado, porque ponemos el acento en nosotros y no en Dios. Para modificar nuestro pensamiento, el Señor tomó la ilustración del grano de mostaza. La semilla del grano de mostaza es exactamente pequeña. Se necesita a veces un cristal de aumento para detallarla. Son pocas las personas que al verla creen que están frente a algo con increíble potencial, ya que la misma, al germinar, a los años produce un árbol grande y frondoso. En lo que a la fe respecta, igual que la semilla de mostaza, la clave no está en el tamaño, sino en el objeto en que se deposita la fe. Es por esto que en la vida espiritual no hace falta grandes cantidades de fe, ya que no es el tamaño del objeto en el que se deposita la fe lo que hace la diferencia, sino en su potencial. Dios mismo es el objeto de la fe cristiana. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El objeto de la fe es Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe, el inventor de la fe en sí mismo. Los creyentes debemos de tener nuestra mirada puesta en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Es decir, que sin Jesucristo no existiría la fe. Él es el motivo de la fe y por medio del cual se estableció la fe desde la fundación del mundo, ya que en él fueron hechas y reconciliadas todas las cosas. La fe de cada persona dependerá de cuánto limita a Dios en su vida. Voy a repetir esto. La fe de cada persona dependerá de cuánto limita a Dios en su vida. Si creo que Dios es capaz de hacer lo imposible y que es galardonador de los que le buscan, sin limitación alguna,
como dice la Escritura, haremos cosas más grandes que las que hizo Jesús. Estimado oyente, ¿le cree usted a Dios sin limitación alguna? ¿Cree que Dios puede hacer cualquier cosa? ¿Que para Dios nada es imposible? ¿Que no existe enfermedad, carencia o dolor que Jesús no pueda resolver? Dios es todopoderoso, soberano y maravilloso. Quien cree en Él puede experimentar en su propia vida todos los extraordinarios atributos de la providencia divina. En realidad, la cuestión no está en tener o no tener fe, porque al decir la verdad, todos tenemos fe en algo. Todos creemos en algo. Sin embargo, muchos de nosotros no orientamos nuestra fe hacia Dios, sino que la depositamos en nuestros propios criterios o en las opiniones de otros que están a nuestro alrededor. No ha de sorprendernos entonces que nuestra fe produzca escasos resultados. Para que empiece realmente a verse el obrar de Dios en nosotros, es necesario que orientemos nuestra fe, aun siendo esta excesivamente pequeña, debe estar exclusivamente orientada hacia la persona de Dios. Allí sí que veremos extraordinaria manifestación de un árbol que se desarraiga para plantarse en el mar. Para pensar, algunas personas piensan que necesitan fe como una montaña para mover un grano de mostaza. La esencia de la fe. Entre los cristianos es común el concepto de que la persona de fe es aquella que se atreve a pedirle cosas a Dios que otros jamás se atreverían a pedir. Se mira con cierta envidia sus vidas porque parecen conseguir resultados extraordinarios que otros no consiguen. Se cree que esto se debe a que la persona posee mucha fe y se anima a pedir y a soñar en grande delante de Dios. La fe, según lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, está ligada con los propósitos de Dios y no con los de los hombres. La fe no es un cheque en blanco que Dios le da a sus discípulos para que pidan lo que quieran, como si Él va a respaldar cualquier cosa que le proponga. Más bien, es la convicción de que Dios cumplirá lo que Él ha dispuesto en su palabra. De manera que es imposible ejercer fe en algo que no hemos recibido por la palabra del Señor. Porque la fe solamente es aplicable a aquellas situaciones donde Dios ha hablado con claridad y nos invita a creerle. En el acto de movernos según las instrucciones que hemos recibido es que encontramos la demostración de fe de parte de Dios. Para pensar, jamás podrás entender por qué el Señor hace lo que hace. Pero si le crees, solo eso te hará falta. Aprendamos pues a confiar en Él por lo que Él es. Veamos el siguiente ejemplo. Hubo una hermana en la ciudad de Caracas, Venezuela, que padecía de una rara enfermedad, la cual visitó a los mejores especialistas en tratar las terminaciones nerviosas. Se gastó una fortuna en exámenes y tratamientos, pero no mejoraba. Debido a su gran malestar, que consistía en que le bamboleaba constantemente la cabeza, es decir, que su cuello y cabeza se mantenían en movimiento involuntario constante. Se podría decir que era muy parecido al mal de San Vito. No podía realizar las actividades de una persona normal. Cuando se sentaba tenía que apoyar la cabeza contra el mueble o en la pared para obtener algún alivio momentáneo. La hermana visitó cuanta iglesia le recomendaba para que oraran por ella. Muchos pastores
maestros, evangelistas, intercesores y profetas de las iglesias oraron por ella y la ungían con aceite, decretaban ayunos, reprendían demonios, espíritus de enfermedad, de brujería, hechicería, ligaduras de muerte, torrentes de perversidad, demonios de concupiscencia y demonios sordomudos. Todo sin resultado aparente. Hasta que un gran día, el bien y la misericordia de Dios alcanzaron a la hermana. Estando ella para tomar el tren del metro, vino un creyente y les regaló un tratado sobre sanidad divina, donde se podía leer del libro de Isaías el capítulo 53, los versículos 4 y 5, que establecen lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a Él por azotado, herido y abatido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el tratado explicaba sobre la sanidad mediante la expiación de Cristo, que se conoce como la sanidad divina. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria del sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Las palabras hebreas para dolores y enfermedades del versículo 4 se refieren especialmente a la aflicción física. Además, está claro que las palabras llevó y sufrió se refieren a la obra expiatoria de Jesús, porque son las mismas que se utilizan para describir a Cristo cargando con nuestros pecados, como establece Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24. Estos textos vinculan inequívocamente la base de la provisión, tanto de nuestra salvación como de nuestra sanidad, con la obra expiatoria del Calvario. Sin embargo, ninguna de estas cosas se reciben automáticamente, porque ambas deben de ser alcanzadas por la fe. La obra de Cristo en la cruz las pone a nuestra disposición y las recibimos según sea nuestra elección mediante un acto sencillo de fe, y forman parte de los hechos consumados por Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Un solo sacrificio del cual nos podemos apropiar y se aplica en el tiempo kairos de Dios, el presente eterno o tiempo de Dios, a nuestro tiempo cronos, y se produce el milagro para la gloria de Dios en nuestras vidas. La hermana leyó el tratado por la mañana, al mediodía y por la noche. Lo volvió a leer por la mañana, al mediodía y por la noche. Y lo leyó por la mañana, al mediodía y por la noche, hasta que lo leyó. En ese momento vino sobre ella su sanidad divina y le dejó de bambolear la cabeza. Gloria a Dios, decía, gloria a Dios, y lloraba de alegría. Y dio testimonio en las iglesias porque todos la conocían por su enfermedad, y al verla sana le preguntaban: ¿qué pasó? ¿Cómo te sanaste? ¿Cuándo fue eso? ¡Qué milagro tan increíble! Y la hermana contaba que leyó el tratado por la mañana, al mediodía y por la noche, y lo volvió a leer por la mañana, al mediodía y por la noche, y lo leyó por la mañana, al mediodía y por la noche, hasta que lo leyó. Y fue sanada, porque lo leyó creyendo que Jesús la había sanado, no que la iba a sanar, sino que ya la había sanado mediante los hechos consumados en la cruz del Calvario. Estimado oyente, estos tiempos difíciles demandan mucha fe de parte de nosotros. Demandan fe
en Dios, creerle a Dios, creer y aplicar a nuestras vidas todas las disposiciones y promesas de Dios. No limitar a Dios. Tener fe es no limitar a Dios. No se puede creer en Dios para algunas cosas y para otras no. O se cree completo en toda su palabra, o solo viviremos un evangelio limitado a nuestros miedos y falta de fe. Dios puede sanar toda enfermedad, desde un resfriado o gripe como un cáncer en metástasis. Dios puede crear órganos nuevos, proveer dinero sobrenatural, abrir puertas de oportunidades, resucitar a los muertos, salvar al pecador. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios actúa. No limite a Dios pensando que no tiene suficiente fe. Dios le ha dado toda la fe que necesita. Dios nos ha dado toda la fe que necesitamos. Crea en Dios y pronuncie su palabra sobre sus circunstancias y espere en el Señor. Para Dios, nada es imposible. Finalmente, una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.